Vas conduciendo tu motocicleta y de repente se alumbra este testigo y adicional a eso te dice un mensaje de low battery y cuando apagas la motocicleta o la motocicleta se apaga y cuando intentas abrir el switch nuevamente y vamos a dar arranque después de que se hace nuestro testeo, como podemos ver se nos resetea el tablero y la motocicleta no enciende. Se nos resetea el tablero y la motocicleta no enciende. Entonces, quédate hasta el final del video que vamos a realizar el diagnóstico, la reparación y algunas recomendaciones para que esto no vuelva a suceder en tu motocicleta. ¿Qué tal amigos de Fixer Motos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy les traigo un video muy especial. Vamos a realizar un diagnóstico al sistema de carga de esta motocicleta KTM Duke 200. Este procedimiento aplica para casi todas las motocicletas que tengan una configuración en su plato bobinas de 3 fases o lo que llamamos trifásico, ya que es muy similar el diagnóstico. Más sin embargo, este diagnóstico lo vamos a encontrar muy parecido en los productos de KTM, entre 200, 250 y 390. También lo vamos a encontrar en el portafolio Bajaj en sus presentaciones Dominar 250 y Dominar 400. Entonces, ¡vamos! Bueno, en este caso particular, nuestro cliente reemplazó la batería hace 5 días, pero hace 2 días, en las mañanas se le ha estado presentando una dificultad a la hora de dar arranque, o sea, no está prendiendo la motocicleta, a veces se resetea el tablero y hay una alerta que nos está indicando que la batería está baja. Entonces, vamos a verificar cuál es nuestra alerta y posterior a eso vamos a hacer el diagnóstico. La alerta que nos va a arrojar nuestra motocicleta es: se va a encender nuestro testigo de advertencia y nos va a dar un mensaje de cuál es la advertencia que tenemos que atender. En este caso, nuestro mensaje es low battery, que tenemos una baja tensión en la batería o un bajo voltaje, ¿sí? Entonces, la batería está descargada o la motocicleta no está cargando la batería. Adicional a esto también se pueden generar otro tipo de problemas, como podemos ver nuestro check engine está alumbrando, lo que significa que tenemos un código, un fallo en el código de la inyección. Entonces, vamos a verificar inicialmente nuestro sistema de carga y posterior a eso nuestro sistema de inyección electrónica con el escáner para verificar qué errores pudo generar y si estos errores obedecen a un tema de bajo voltaje de la batería. Como podemos ver, nuestro velocímetro también está descontrolado, la motocicleta está quieta. Entonces, una baja tensión de la batería puede generar bastantes problemas en un tipo de motocicletas como esta. Entonces, vamos a verificar inicialmente nuestra batería. Vamos a empezar entonces retirando el sillín trasero, posteriores al sillín delantero. Bueno, con nuestro multímetro vamos a poner una escala de 20 voltios de corriente directa y vamos a realizar el diagnóstico. Lo primero que vamos a verificar es que los bornes de la batería no estén sueltos. En este caso están bien ajustados, pero están instalados al contrario. Ellos no van en la parte de arriba, sino en esta parte de abajo. Vamos a medir el voltaje de la batería. Como podemos ver, tenemos 11.76 voltios. Para realizar cualquier diagnóstico eléctrico en una motocicleta, debemos inicialmente garantizar de que la batería se encuentra en óptimo voltaje para poder que las lecturas que vayamos a tomar sean las adecuadas. Entonces, vamos a poner a cargar nuestra batería, vamos a instalar una batería de prueba para poder tomar las lecturas. Lo primero que vamos a realizar es retirar nuestro terminal negativo y luego nuestro terminal positivo. Listo, entonces vamos a empezar con nuestro terminal negativo. Vamos a instalar nuestros tornillitos nuevamente ahí. Vamos a retirar nuestra batería y vamos a traer nuestra batería de prueba. Aquí tenemos nuestra batería de prueba, vamos a instalarla. Primero vamos a conectar el terminal positivo y luego el terminal negativo. Recordemos que el switch de encendido debe estar cerrado, no estar abierto. Y ya está. Entonces ya tenemos conectada nuestra batería. Vamos a verificar el sistema de carga. Lo primero que vamos a realizar es poner nuestro multímetro en la escala de 20 voltios corriente directa. Vamos a instalar nuestros caimancitos. Como podemos ver, nuestra batería está correctamente cargada. Tiene 13.09 voltios. Vamos a abrir el switch y vamos a verificar el sistema de carga. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos nuestro voltaje nominal, o sea que la batería está sin ningún consumo. Vamos a abrir nuestro switch de encendido. Pues aquí ya baja un poco el voltaje, pues ya que hay un consumo,
pues del test de nuestro tablero de instrumentos, hay un testeo en los actuadores, en los sensores, entonces es normal. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro voltaje. Vamos a prender nuestra motocicleta. Podemos, baja el voltaje, pero se recupera porque la batería está en buenas condiciones. Pero podemos ver que nuestro voltaje no aumenta. En ralentí tenemos 1500 RPM aproximadamente y el voltaje no está incrementándose. Vamos a acelerar la motocicleta. A 5000 RPM podemos ver que nuestro voltaje no está incrementando, lo que quiere decir que la batería no se está cargando. Eventualmente ella se va a intentar descargar por los consumos que se van generando, como el pito, por ejemplo. Bueno, ahí no baja porque la batería está en muy buen estado, pero empieza a bajar, es algo normal. Y ahí es cuando se nos va a presentar nuestro indicador de low battery, se va a encender nuestro testigo de alerta. En algunas ocasiones esta baja tensión, este bajo voltaje de la batería puede generar unos códigos de fallo en el sistema de inyección electrónica. Entonces, lo que vamos a realizar es el diagnóstico al plato de bobinas, a ver si está en buen estado o no, y si el plato de bobinas está en buen estado, hay que verificar el regulador. En este caso vamos a ir al conector del plato de bobinas. Bueno, lo primero que vamos a realizar es una prueba de resistencia o ohmiaje a nuestro plato de bobinas. Para eso necesitamos dos condiciones. Una, que el componente se encuentre desconectado, que es este cable que va subiendo. Como podemos ver, ya tiene pues como unas alteraciones, quizás sea un plato de bobinas ya reparado, genérico, porque esto no es original. Más sin embargo, lo vamos a diagnosticar. La primera regla para medir una resistencia en cualquier componente eléctrico es que nuestro componente esté desconectado y que esté a temperatura ambiente. Vamos a medir la temperatura del motor, ya lo dejamos enfriar, vamos a medirla a ver si está a temperatura ambiente. Nuestra temperatura ambiente es de 30 grados centígrados. Vamos a medir la carcasa. Y como podemos ver, está a temperatura ambiente. Bueno, entonces vamos a desconectar el conector del plato de bobinas al regulador. Bueno, como podemos ver, este cable ha sido manipulado. Estas terminales se ven bastante deterioradas. Hay un cable suelto. Este cable se encuentra suelto, como podemos ver. Más sin embargo, vamos a hacer las verificaciones. Vamos a medir la resistencia. Bueno, como tenemos un cable malo, entonces vamos a poner nuestro multímetro en la escala de 200 ohmios. Como podemos ver, está en 200 ohmios. Vamos a medir cuánto miden nuestras puntas para poder después descontar. Nuestras puntas miden 0.1 ohmios. Entonces, este 0.1 ohmios lo vamos a restar al valor que nos den. Entonces, la lectura se hace con un cable, sin importar el orden. Podemos ver que tenemos un cable amarillo y con la otra punta estamos aquí. Tenemos 37.5 ohmios. Eso es una resistencia demasiado alta. Es muy posible que un cable de estos esté aterrizado. Vamos a verificar la otra fase. Esta no marca nada. Ya miramos si es que de pronto está haciendo mal contacto. No, no marca nada. Está abierto el circuito. Listo, entonces vamos a verificar entre estas dos. Y como podemos ver, está el circuito abierto, tampoco hay resistencia. Ahora hacemos aquí por detrás a ver si es que hay un mal contacto. No, nada. No tenemos resistencia. El fabricante nos da en nuestro manual de servicio una lectura que el rango de resistencia entre estos tres cables, o sea, entre este y este, este y este y este y este, debe ser de 1 ohmio, más o menos, a 20 grados centígrados. Aquí estamos a 30 grados centígrados, que es nuestra temperatura ambiente. Ahí deben haber algunas variaciones, pero en este caso podemos ver que aquí hay una resistencia muy alta entre este cable y entre estos dos no hay resistencia, y entre este y este no hay resistencia. Entonces vamos a verificar, vamos a inspeccionar el cable físicamente. Más sin embargo, vamos a hacer una prueba de voltaje alterno, que es otra de las pruebas que se debe realizar. Ya con este diagnóstico de resistencia ya sabemos que hay un problema en nuestro plato de bobinas. Pero vamos a hacer la prueba de voltaje alterno a ver qué medidas nos puede arrojar el plato de bobinas. Para esto vamos a poner las puntas del multímetro en las terminales. Vamos a poner en escala de 200 voltios de corriente alterna y vamos a prender nuestra motocicleta. Esta prueba no va a generar pues ningún fallo ni ninguna alteración en el sistema, ya que estamos midiendo individualmente la carga de nuestro
plato de bobinas. No vamos a generar ningún daño. Aquí debería haber un voltaje aproximadamente de 20 a 30 voltios y en aceleración a más de 80 a 100 voltios. Como podemos ver, no hay ninguna generación de voltaje. Vamos a verificar una de estas dos. Como podemos ver, tenemos un voltaje de 1.4 voltios de corriente alterna. Vamos a acelerar la moto. No tenemos ningún voltaje. Vamos a cambiar de fases. 1.8 voltios. Aquí deberían haber una lectura de 20 voltios, 30, 40 voltios de corriente alterna. Entonces, vamos a bajar nuestro plato de bobinas y hacer la inspección física, a ver si de pronto es que alguno de estos cables está unido en alguna parte. Entonces, vamos a bajar el plato de bobinas. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es drenar nuestro aceite, que aquí va a empezar nuestro diagnóstico del por qué se dañó nuestro plato de bobinas. Vamos a drenar nuestro aceite y vamos a bajar nuestra carcasa. Bueno, pues inicialmente pues nuestro aceite está desgastado normal. Vamos a retirar nuestro filtro tamiz. Vamos a hacer una inspección inicial. Está normal. El aceite está quemado, pero en cantidad podemos ver que está bien. Ya vamos a medir qué cantidad salió en el drenaje de aceite. Listo, entonces mientras se termina de drenar nuestro aceite, vamos a retirar nuestra tapa de piñón de ataque o piñón delantero de arrastre y vamos a retirar nuestra carcasa. Recordemos que para retirar carcasa siempre se debe hacer en cruz. Ponemos nuestra tapita para que caiga el aceite ahí, no hace regueros. Y este es el último. Bueno, entonces vamos a bajar nuestro cablecito de carga. Vea el estado en el que está esto. Esto está terrible. Vamos a repararlo. Voy a poner este piñoncito acá. Listo. Todo está bien ahí. Y como podemos ver, efectivamente, visualmente nomás, haciendo una inspección visual, podemos ver que toda esta parte superior está quemada. Todo esto está quemado. Vean, hasta está suelto. Entonces, toda esta parte está quemada. Usualmente la parte superior es la que más se quema. Este plato de bobina no es un repuesto genuino, no es un repuesto original. Para garantizar este tipo de trabajos, inicialmente debemos saber que la instalación de repuestos originales es lo más efectivo para solucionar este tipo de problemas. Pero también hay que generar otros controles adicionales. Ya les voy a ir hablando de qué controles adicionales para evitar de que se queme nuestro plato de bobinas. En este caso, si podemos analizar, la carcasa tiene esta posición y la parte más quemada es en esta parte superior, que usualmente es la última parte donde llega nuestro aceite. Entonces, este tipo de problemas, ¿por qué se presentan? La mayoría de veces es por temas de lubricación, la gran mayoría de veces. Ya les voy a ir hablando sobre el tema. Por ahora vamos a retirar estos 3 tornillitos para retirar nuestro plato de bobina. Vamos a hacerle otro análisis, vamos a hacerle aseo a la carcasa, vamos a instalar el repuesto original y vamos a ir hablando de cuáles son las causas, el por cuál se quema este plato de bobinas. Quiero hacer un énfasis pequeño acá y quiero mostrarte que este exceso de silicona es muy peligroso en este tipo de motores, bueno, en general en todos los motores, porque esto se vuelve muy sólido y esto se puede desprender con mucha facilidad y puede obstruir un conducto de lubricación que puede generar daños como quemar el plato de bobinas o daños incluso más importantes en nuestro motor. Entonces mucha atención y mucha precaución con este tipo de silicona tan agresiva.
Sí hay que aplicar un poco de silicona en este empaque, pero es una silicona bien aplicada y de una técnica pues un poco pues más prudente, es que esto está ya demasiado exagerado. Entonces, apenas hagamos la instalación de nuestro plato de bobinas y hagamos este alaseo acá, esta parte, vamos a mostrar cómo realmente se debe aplicar la silicona. Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestro plato de bobinas. Pues realmente no hay mucho que diagnosticar, ya sabes, está súper quemado, se ve manipulado, pues es un plato de bobina genérico, pues no tenían la precaución de organizar aquí pues por lo menos el empaque, silicona en exceso, como pudimos ver allá en el motor también hay mucha silicona en exceso. Esto pues claramente puede desprenderse fácil y obstruir cualquier conducto de lubricación. Como por ejemplo aquí tenemos un conducto, si lo logran apreciar, ese conducto que ven allá, si se llega a obstruir, simplemente que haya por este huequito que es el conducto, es el tubito que va hasta allá, se obstruye ese conducto de lubricación y así como está aquí, tenemos conductos de lubricación en la tapa clutch, tenemos conductos de lubricación hacia el cigüeñal, tenemos conductos de lubricación arriba en las tapas del eje de levas. Entonces, mucha precaución con este tema de la silicona. El empaque no debe llevar silicona, siempre y cuando esta superficie esté perfectamente, como en este caso, si se dan cuenta no tiene ningún golpe, o sea que no necesita silicona. Bueno, entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a tratar de hacer el diagnóstico que se debe hacer normalmente, pues para mostrarlo igual también vamos a hacer el ejercicio con el plato de bobina nuevo, pero vamos a ver si de pronto este nos presenta fallos. Entonces, en este caso vamos a realizar una prueba de continuidad. Vamos a verificar si alguno de estos tiene continuidad masa. Este no tiene continuidad masa. Este no tiene continuidad masa. Y este no tiene continuidad masa. Les voy a recomendar un ejercicio muy importante y es que cuando hay un problema en el cableado o no sabemos, siempre es muy sano hacer la inspección directamente aquí donde salen los cables. Pues en este caso no aplica porque está quemado, pero si no estuviera quemado, vamos a hacer el ejercicio, vamos a retirar el plato de bobinas. Bueno, entonces retiramos nuestra platinita, nuestros tornillitos y retiramos nuestro plato de bobinas. Bueno, esta carcasa pues es una carcasa de esta motocicleta Duke 200, es una de las últimas versiones. Como podemos ver ya está actualizada, está en perfecto estado. Vamos a hacerle un mantenimiento, un aseo bastante importante para poder instalar el plato de bobina nuevo. Estos cables pues salen de acá, entonces vamos a verificar, vamos a tratar de hacer el contacto acá y verificar si tienen continuidad a masa desde acá. Este no tiene, este no tiene y este no tiene, este no tiene, solo era una prueba aquí con el multímetro. Ninguno tiene continuidad a masa. ¿Por qué se quema nuestro plato de bobinas? El principal causante de esto casi siempre es el aceite. ¿Qué pasa con el aceite? Ya sea que no lo cambiamos a tiempo, ya sea que de pronto tenemos un problema en el embrague, o sea, en los discos de clutch, tenemos un problema con algún filtro obstruido, no estamos metiendo los filtros de aceite originales, el aceite con la viscosidad que recomienda el fabricante, son varias cosas. Entonces, hay que estar muy pendiente del nivel de aceite, hay que estar pendiente de estar cambiando nuestros filtros de aceite. Si es posible en todos los cambios de aceite, cambiar filtros de aceite original, por favor, que es lo que realmente garantiza el óptimo funcionamiento en todas nuestras piezas del motor, incluyendo nuestro plato de bobinas, entre otras. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le hace falta aceite a esta parte, esto va a tender a recalentarse, ya que no, el aceite es el que refrigera nuestro plato de bobinas. Esto también se le llama estator o corona, bueno, tiene varios nombres, pues realmente es un plato de bobinas, es la bobina de carga como tal. Más específicamente esta es nuestra bobina de carga, que pues tiene 18 núcleos, es de 3 fases, o sea, trifásica. Si con tan solo un núcleo que se queme, ya no sirve nuestro plato de bobinas. Con tan solo un núcleo que esté aterrizado a masa, ya no sirve nuestro plato de bobinas porque se va a descargar toda la corriente por el núcleo que está aterrizado a masa. Entonces,
retomando, el aceite es el encargado de proteger estas partes, ya que estos platos de bobinas tienen un recubrimiento especial que evita que entren en contacto directamente las bobinas con el núcleo. Cuando este recubrimiento se derrite, o sea, pues porque se calienta demasiado, entra en contacto y se quema nuestro plato de bobinas. Esto también puede pasar no necesariamente porque el aceite esté desgastado, sino por excesos en consumo de amperaje con la motocicleta. ¿Qué quiere decir? Que le ponemos alarma, le ponemos luces, cornetas de esas que suenan bastante duras. O sea, cargamos el sistema, no somos mesurados con la carga que le vamos a dar, con el amperaje que vamos a empezar a consumir, y esto también va a generar recalentamiento en nuestro plato de bobinas porque le va a exigir más carga y pues eventualmente se va a calentar. Y si aparte de eso nos descuidamos con el aceite o tenemos algún problema pues con filtros o algo, eventualmente se nos va a quemar nuestro plato de bobinas. Vamos a hacer la comparación con el plato de bobinas nuevo original de KTM y vamos a verificar que ella trae un protector acá. Bueno, entonces una vez dicho esto, vamos a verificar nuestro plato de bobinas. Aquí tenemos nuestro plato de bobinas original. Vamos a destaparlo. Este es un producto que puedes encontrar en el portafolio de nuestra tienda online, el cual dejamos el link en la descripción y en el primer comentario. Bueno, aquí tenemos nuestro plato de bobinas. Pues como podemos ver, viene con su protector, su conector. Y si logramos apreciar, tiene un protector, un aislante, por así decirlo. Entonces, este aislante se ve como un poquito brilloso, toda esta parte. Este aislante lo que va a generar es proteger el alambre para que no se recaliente. Entonces, lo que les decía, consumos excesivos o descuidos en el aceite van a generar este tipo de problemas de que se nos queme nuestro plato de bobinas. Entonces, vamos a realizar la instalación en la carcasa. Posterior a eso, hacemos la instalación en la motocicleta y vamos a realizar las otras pruebas adicionales que le debe hacer al plato de bobinas nuevo para también descartar que no se nos haya dañado otra pieza del sistema de carga o algún otro elemento del sistema eléctrico. Entonces, vamos. Bueno, ya tenemos todas nuestras piezas limpias, listas para el ensamble. Nuestro plato de bobinas viejo, nuestro plato de bobinas nuevo, original, que vamos a reemplazar. Entonces, la instalación pues es muy normal. Bueno, instalamos nuestros tornillitos uno por uno. Los ajustamos con la mano. ¿Para qué hacemos esto? Para que se asiente y ajuste bien, y ahí sí los vamos a aflojar uno por uno para poder aplicar trabarroscas y dar el torque especificado. Entonces retiramos uno de los tornillos. Entonces le vamos a aplicar trabarroscas a cada uno de los tornillos. Este trabarroscas es para evitar de que se nos aflojen los tornillitos por la vibración. Entonces en estas partes del motor es muy importante el trabarroscas. Ahora sí, lo vamos a ajustar con la mano y vamos a dar nuestro torque. Le aplicamos trabarroscas. Y vamos con el último torque. Y ya está. Vamos a verificar. Y ya está. Entonces nuestro plato de bobinas quedó perfectamente instalado. Vamos a enrutar nuestro cable e instalar nuestra platina. Aplicarle un poquitico, pero solo un poquitico de trabarroscas. Y ya está. Vamos a dar torque. Y ya está. Listo, entonces ya está correctamente instalado nuestro plato de bobinas. Limpia nuestra carcasa.
Vamos a aplicar una película de silicona en esta parte, en toda esta parte, para que cuando estemos acá no selle y no presente fugas. Solo en esa parte y algo muy moderado. Recordemos como estaba al principio, bastante feo. Entonces vamos a aplicar la silicona correspondiente. Además, nuestro empaque está nuevo, no tiene por qué fugar. Sí hay que aplicar una película delgadita de silicona, sí hay que hacerlo o si no nos va a fugar. Si le instalamos sin silicona, va a fugar aceite por acá, va a empezar a resumir aceite. Entonces vamos a hacer la instalación en la motocicleta. Como podemos ver en esta parte, yo ya le apliqué silicona a este empaque. Si se dan cuenta, ya con eso, apenas lo instale acá, ella se va a expandir un poco y ahí es la silicona adecuada. Entonces voy a hacer el ejercicio para que se den cuenta cómo queda. Y este exceso lo que van a hacer es esparcirlo por esta parte de acá. Entonces esta es la manera más acertada en la que pues yo recomiendo que hagan la instalación de la silicona. No es necesario hacerlo más, ahí nomás y ya está. Entonces ahí es más que suficiente y este mismo ejercicio lo vamos a hacer en el empaque del plato de bobinas. Uno de los principales diagnósticos que se acostumbra a hacer es verificar cómo está el aceite. Entonces en este caso podemos ver que pues el aceite está, pues se ve normal, quemado normal, pero a veces este tipo de fallos se presenta debido a un desgaste excesivo en los discos de clutch. Una de las maneras más fáciles de reconocer cuando hay un problema de embrague en nuestra motocicleta es cómo sale el aceite del motor. En este caso, este aceite está normal. Cuando está por discos de clutch, más adelante lo veremos, sale con un color parecido a esto, bastante como grisoso, se ve bastante pesado la viscosidad del aceite. Eso, cuando drenamos el aceite, nos da un indicio de que tenemos un problema en el embrague. Adicional a otros síntomas, como que la motocicleta pierde potencia, o sea, el motor está generando la potencia, bien, pero el embrague no la está transmitiendo a la salida, al piñón de salida, para que sea transmitida pues a la transmisión completa, a la llanta. Entonces la motocicleta pierde velocidad final, es como el primer síntoma que logramos evidenciar con temas de embrague, pero eso lo veremos más adelante en los próximos videos. Por ahora quería mostrarles el aceite que está normal. Vamos a hacer una prueba muy especial y quiero decirte que es una de las pruebas más especiales que va a garantizar de que este fallo del plato bobina no se va a volver a presentar durante mucho tiempo. En este caso, esta motocicleta que tenía un plato bobinas genérico o no una parte original, eso sirve pero para una solución parcial. No se recomienda porque puede generar otros daños adicionales en el sistema de la motocicleta, en el sistema eléctrico. Pero pues funciona en un tema hablando de una solución parcial porque sabemos que el plato de bobinas tiende a tener un costo alto. Además que mi recomendación puntual es, cuando cambiamos el plato de bobinas es necesario totalmente cambiar aceite, filtro de aceite y hacer una prueba de presión de aceite, que es la que vamos a realizar. Ya tenemos lista nuestra carcasa, ya aplicamos la silicona adecuada aquí en el empaque. Estos cables son del indicador de los cambios y del CKP, del sensor CKP o bobina pulsora. Lo que vamos a realizar entonces es instalar el empaque tapavolante, instalar la carcasa volante, poner los tornillitos, ajustar con el torque que nos dice el fabricante. Si te interesa saber los torques de toda esta tornillería, de los tornillitos del plato de bobinas, si también te interesa saber las variables eléctricas que nos dice el fabricante con la que estamos midiendo esta motocicleta, este circuito de carga, en la descripción del video te dejo esa información. Así como te invito que ya que estás en la descripción del video, le des like al video, te suscribas a nuestro canal de YouTube, actives las notificaciones y lo compartas si no lo has compartido, para que esta información pueda llegar a muchas otras personas. Seguimos. Entonces vamos a instalar el empaque y la carcasa. Bueno, vamos a instalar nuestros tornillitos. Apretamos en cruz y primero con la mano y después con el torque.
Listo, vamos a dar con el torque. Y ese fue el último. Verificamos. Y ya está. Listo, entonces instalamos nuestro filtro. Nuestro tapón de drenaje de aceite. Ajustamos con nuestro torque. Y ya está. Listo, entonces vamos a instalar la tapita del protector del piñón delantero. Vamos a dar torque. Listo. Entonces vamos a cambiar el filtro de aceite, el empaquecito y vamos a aplicar el aceite del motor para poder prender la motocicleta y volver a hacer nuestras inspecciones y verificaciones. Bueno, entonces vamos a retirar los tornillitos de nuestra tapa filtro de aceite. Vamos a retirar nuestro filtro. En muchas ocasiones cuando no cambiamos este filtro de aceite también podemos encontrar problemas en la presión de aceite y estos problemas también nos pueden generar daños en nuestro plato de bobinas. Vamos a sacarlo y pues está normal. Es un filtro de aceite genérico. Estos filtros de aceite es recomendado solo original. Mucha atención. Vamos a limpiar por acá bien. Igual pues él va a seguir saliendo un poquito más, que pues en el motor hay aceite distribuido. Bueno, entonces vamos a instalar nuestro filtro de aceite original. Listo. Vamos a limpiar nuestra tapita. Vamos a reemplazar nuestro O-ring. Y limpiamos esta superficie para que el O-ring nuevo quede bien instalado. Si el empaque es nuevo, esta carcasa se encuentra en buen estado y nuestra tapita está en buen estado, no necesitamos silicona. Entonces instalamos y lo giramos para que asiente bien y ya está. Unos tornillitos. Apretamos con la mano. Ajustamos con nuestro torque. Verificamos y ya está. Colocamos nuestro tapón de aplicación de aceite. Limpiamos muy bien esta superficie. Y aplicamos nuestro aceite. 1300 mililitros para cuando cambiamos filtro de aceite. Es más, 1300 mililitros, hacemos la prueba, calentamos la motocicleta y verificamos el nivel porque puede que tengamos que aplicar un poquito más porque recordemos que bajamos la carcasa, entonces pierde otro poquito más de aceite. Entonces voy a llenar 300 mililitros aquí con nuestro tarrito que tiene un medidor. Ahí 300 mililitros. Y nuestro nivel de aceite ya empieza a subir, como podemos ver, ya subió. Muy posiblemente tengamos que aplicarle otros 100 mililitros apenas prendamos el motor. Bueno, en este punto entonces vamos a prender nuestra motocicleta y vamos a realizar las pruebas de voltaje alterno nuevamente y verificar el sistema de carga a ver si ya está en parámetros. Bueno, entonces vamos a prender nuestra motocicleta. Vamos a poner nuestro multímetro en la escala de 200 voltios de corriente alterna. Vamos a medir las fases.
Y como podemos ver, tenemos 28 voltios de corriente alterna en estas dos fases. Vamos a acelerar la motocicleta. Más o menos a 5000 RPM, de 80 a 100 voltios. Vamos a medir las otras dos fases. También 28 voltios de corriente alterna en ralentí. Vamos a acelerar la motocicleta. De 80 a 100 voltios en parámetros. Faltan estas dos fases. Valores muy similares, 28 voltios, 27 voltios de corriente alterna en ralentí. Vamos a acelerar la motocicleta. 80 a 100 voltios de corriente alterna a 5000 RPM aproximadamente. O sea que en voltaje alterno estamos en parámetros. Esta es una de las pruebas más importantes que debemos hacerle a un sistema de carga, a un plato de bobinas, ya que es la que nos garantiza que el plato de bobinas está enviando el voltaje correcto hacia el regulador. Posterior a eso vamos a conectar nuestro plato de bobinas y vamos a realizar la inspección en la batería, el cual ya debería estar marcando. Si la batería no carga, ya tenemos que irnos a nuestro conector del regulador y hacer un diagnóstico al regulador. Más sin embargo, si quieres saber un diagnóstico que hicimos al regulador de otra motocicleta, te dejo el link en la descripción y en esta tarjeta de un regulador que tenía sobrecarga. Listo, entonces vamos a conectar nuestro plato de bobinas. Para eso primero vamos a apagar la motocicleta, conectamos el plato de bobinas y vamos a verificar la batería en su sistema de carga. Ya tenemos conectado nuestro multímetro a la batería. Vamos a encender nuestro motor. Y como podemos ver, la motocicleta se encuentra en ralentí, o sea, en mínimas, 1500 RPM, y tenemos un voltaje de 13.93 voltios. Estamos bien en ralentí. Vamos a acelerar la motocicleta a ver a qué voltaje nos sube nuestra carga. Como podemos ver, el voltaje no sobrepasa los 14.07 voltios ni tampoco se disminuye. Vamos a darle consumo a la motocicleta. Se mantiene sobre los 14.04, lo que quiere decir de que nuestro sistema de carga está en parámetros. Posterior a esta revisión, lo que vamos a realizar es, vamos con el escáner a verificar que no hayan generado códigos de fallo, y si generó algún código de fallo los vamos a borrar del historial. Bueno, ya tenemos nuestro escáner. Lo que vamos a hacer es conectarlo. Listo, vamos entonces al modelo de la motocicleta. Entramos a la unidad de control, leemos los códigos y tenemos que había pues un código de fallo en el indicador o el check engine. Este código de fallo se tuvo que haber saltado, ya está en el historial, se tuvo que haber saltado por la baja tensión de la batería. Vamos a borrar el código de fallo. Listo, dice que no queda ningún código de fallo. Vamos a verificar nuevamente en leer y dice que no encuentra los códigos, lo que quiere decir de que el único código de fallo que se generó debido a la baja tensión ya fue borrado de la memoria, entonces no va a generar ninguna alerta. Listo, nos salimos y ahora vamos a realizar la prueba más importante y la verificación más importante, que es la que nos va a garantizar de que esto no vuelva a suceder, y es hacer una prueba de presión de aceite. Bueno, para nuestra prueba de presión de aceite hay dos maneras de hacerlo. Una es aquí directamente en el sensor, se retira el sensor de presión de aceite y se hace la prueba ahí, que es la que más me gusta realizar, ya que siento que es la más efectiva y de una vez se diagnostica pues que todo el circuito, porque este es el final del circuito, y también es una manera de diagnosticar el sensor de presión de aceite, que en próximos videos estaremos realizando un diagnóstico a este sensor. Entonces hay dos maneras, una es utilizando esta herramienta que es abajo en el filtro de aceite y la otra directamente con nuestra herramienta aquí en la salida del sensor de presión de aceite. Lo vamos a hacer acá. Para esto vamos a retirar el sensor. Listo, retiramos nuestra tuerquita. Eso tiene una guasita ahí también.
que nos vaya a perder. De una vez le vamos a hacer mantenimiento a esta terminal, que está oxidada. Listo, entonces vamos a retirar nuestro sensor. Ese aceite es normal que lo riegue, pues ahí está la presión de aceite. Vamos a poner aquí un poquitico para que no se nos riegue tanto. Listo. Vamos a instalar nuestra herramienta. Bueno, para hacer esta prueba necesitamos que el motor esté caliente, que esté a más de 60 grados centígrados y vamos a realizarla en ralentí y a 5000 RPM. Entonces, vamos a prender el motor. Bueno, como podemos ver, nuestra motocicleta está en ralentí y tiene aproximadamente 20 PSI en ralentí. Nuestro motor ya está caliente, tiene más de 81 grados. Vamos a acelerar la motocicleta a 5000 RPM. Más o menos sube de 20 a 40 PSI, teniendo en cuenta que tiene el filtro de aceite instalado, que varía la presión si no tuviera el filtro de aceite instalado. Entonces, esto garantiza de que la motocicleta está en óptimas condiciones. En el drenaje de aceite pudimos observar que estaba todo normal. Cambiamos aceite, filtro de aceite y la presión de aceite está en parámetros. Borramos los códigos de fallos, lo que quiere decir que terminamos con nuestra motocicleta. Ya aquí en este punto, lo que vamos a realizar es instalar el sensor nuevamente, instalar las abrazaderitas de nuestro plato de bobinas y nuestro sensor de CKP y posicionador de cambios, y terminamos con nuestra KTM Duke 200. Si te gustó el video, por favor dale like, compártelo. Si tienes alguna duda, déjalo acá en los comentarios, que estamos prestos para poder ayudarte. En próximos videos estaremos mostrando otro tipo de procedimientos para este tipo de motocicletas y muchas otras operaciones técnicas más. Si quieres estar al tanto de esa información, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones. Hasta la próxima.